Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Pues último jueves del año litúrgico, ¿eh? El jueves que viene será el último jueves del año litúrgico, perdón, porque empezaremos el Adviento ya dentro de nada. Este domingo será la fiesta de Cristo Rey, que es ese último domingo, esa última semana del tiempo ordinario, donde luego ya comenzaremos ese Adviento, ese tiempo tan bonito de preparación. Por eso este domingo las lecturas son, pues eso, las de Cristo Rey, y vamos a rezar este jueves con la segunda lectura, que es del libro del Apocalipsis. Dice así: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios: yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Pues bueno, este libro del Apocalipsis, siempre tan curioso, ¿no? El lenguaje que utiliza. Pero empieza este fragmento, ¿no? Este fragmento del texto hablando de Cristo, ¿verdad? 3 nombres te da a ti, Señor, este libro del Apocalipsis. El primero dice: Jesucristo es el testigo fiel. Tú, Señor, eres testigo fiel. ¿Testigo de qué? Podemos pensar. Si tú no eres Dios, Señor, ¿cómo el libro del Apocalipsis te llama testigo? Pues bueno, cuando uno mira la vida de Cristo, el Evangelio, se da cuenta que siempre Cristo dice que Él es el testigo del Padre. Es decir, que Él ha venido a hablarnos del Padre, a hablarnos del reino de Dios, a dar testimonio con su vida de cómo es todo eso. Por eso es curioso, ¿verdad? Porque este adjetivo no está mal dicho de Cristo. Tú, Señor, siendo como eres con tu naturaleza divina, en tu naturaleza humana, eres testigo fiel, ¿verdad? Testigo fiel. Y esto, si uno se para a pensarlo, es curioso, como el hombre más perfecto que nunca ha existido, que es Cristo, en vez de ser autorreferencial y decir, miradme, mirad cómo soy, imitadme, ¿no? Se dice de Él que es testigo. Es decir, que lo que nos hace Él es apuntar hacia otro. El hombre más perfecto en la tierra, que ha sido tu Señor, lo que nos dices es: no me miréis a mí, mirad a otro. Esto es curioso, ¿verdad? Cuando uno se para a pensarlo, porque cuántas veces nosotros nos ponemos de ejemplo, ¿verdad? Cuántas veces somos autorreferenciales y nos olvidamos que el importante es Dios y no nosotros, ¿verdad? ¿Cómo saber si esto ocurre en nuestras vidas? Porque uno me dirá: no, esto es mentira, esto a mí no me pasa. Nos pasa a todos. Pues fíjate en tus conversaciones, por ejemplo. A ver si te encanta a ti contar anécdotas tuyas, por ejemplo, cosas que a ti te han pasado, que pueden ser buenísimas y construir un montón, pero que muchas veces detrás de eso hay un: fíjate lo bien que lo he hecho yo, fíjate lo bueno que soy. O por ejemplo, puedes fijarte en tu tristeza. Fíjate, en tu tristeza. ¿Por qué estás triste? Por cosas que se refieren a ti, o a los tuyos, o a tus circunstancias. Y eso te hace quedarte triste. Y cuando uno mira la vida de Cristo, Cristo no estuvo triste. ¿Por qué? Porque Él sabía que estaba para hacer que los demás se acercasen a Dios. Por lo tanto, Él sabía que el importante no era Él. Y nosotros, ¿cuántas veces nuestra tristeza es fruto de que pensamos que somos muy importantes y nos ponemos en el centro de nuestra existencia?
O puedes pensar, por ejemplo, si eres autorreferencial, en los enfados que tienes, ¿verdad? ¿Por qué nos enfadan las cosas? Porque nos afectan, nos molestan, ¿verdad? A mí me pasa a veces, ¿no? Cuando leo el periódico, que yo hay tantos nombres que ya me olvido de gente importante o famosa o tal, ¿no? Y luego oigo a otros enfadados con ellos, ¿no? Y digo, pues bendito sea Dios, que no me sé esos nombres y no me enfado, ¿no? Pero ¿por qué se enfada la gente? Porque tocan tu fibra, porque hacen algo que te molesta y por lo tanto eres autorreferencial. Qué bonito es ver cómo Cristo se enfada en el Evangelio y se enfada no por algo que le hacen a él, porque mira que le dieron pues una bofetada, por ejemplo, delante de Caifás, y en vez de enfadarse dijo, ¿he hecho algo mal? ¿Por qué me pegas? ¿Cuándo es el momento en que Cristo se enfada? Cuando lo que hacen ofende al Padre, a Dios Padre. Es entonces cuando se enfada, ¿verdad?, en el templo. Por eso somos autorreferenciales o como Cristo, somos testigo de alguien más importante. Y por eso, qué importante es cuidar nuestra oración. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Y por lo tanto es poner a Dios en el centro de nuestra vida y no nosotros. Qué bueno es cuando rezamos, ¿verdad? No simplemente decirle a Dios lo que nos ha pasado, ¿no? Sino poder decirle, Señor, hoy estás orgulloso de mí porque tu opinión me interesa. No vengo a contarte mi opinión, vengo a escuchar la tuya, Señor. O a preguntarle, ¿no? Oye, Señor, en el día de hoy, ¿qué es lo que más te ha importado de todo lo que yo he hecho hoy? ¿A qué persona de la que me he cruzado crees, Señor, que más debería haber cuidado? Pues qué bueno es, ¿no? Que en la oración hagamos este ejercicio de salir de nosotros para realmente poner a Dios en el centro, que es donde tiene que estar. Bueno, ¿qué más nombres da el Apocalipsis a Cristo? Dice, Él es el primogénito de entre los muertos. Es una paradoja, ¿eh? El primogénito es el primero que nace. Primogénito de entre los muertos, ¿no? El primero que nace a la vida eterna, ¿verdad? ¿Se entiende? Por su muerte. Por eso es el primogénito, el primero en abrir esta vida eterna. ¿Y por qué, Señor, tú eres el primogénito entre los muertos? Porque el modo en que tú has muerto es un modo distinto, ¿verdad? Y a partir de tu muerte todo ha cambiado, todas las muertes han cambiado para siempre. Por eso, fijaos, hay una cosa que se dice de los cristianos, que se dice que por el bautismo hemos muerto y resucitado con Cristo. Esto no se dice de modo poético, sino que se dice de modo real. Es decir, Cristo es el primogénito entre los muertos y nosotros que ya estamos bautizados ya hemos participado de esta muerte en Cristo. Porque eso, algo ha cambiado, ¿verdad?, en la muerte. Y por eso algún autor espiritual, ¿no?, dice, los cristianos tenemos que vivir como redimidos. ¿Qué quiere decir esto? Como gente que ha sido salvada. Tú imagínate que tu casa hoy hubiese estado en llamas, y tú hubiese estado dentro, a punto de morir, y de repente alguien te hubiese sacado. ¿Cómo estarías hoy en la iglesia, verdad? Feliz, exultante, diciendo, qué horror que han quemado mis muebles, mi ropa, todas mis cosas, pero feliz de conservar la vida. Y decir, qué gusto, una segunda oportunidad. Pues esto es lo que se quiere decir cuando dice que el cristiano tiene que vivir como redimido, es decir, como alguien salvado. Y no tristón, ¿no?, mirando hacia el suelo, empequeñecido, sino diciendo, no, alguien que ha tenido una segunda oportunidad. Y esta segunda oportunidad, todos los días, ¿verdad? Hay una oración muy bonita que se rezan completas al final del día, que dice que ahora que vamos a morir, a dormir, sea como si muriésemos para mañana resucitar a una nueva vida. Esto sí que es poético, ¿no? Pero tiene un punto para los cristianos el decir, es verdad, Señor, mañana tengo que resucitar, es decir, vivir como un redimido. Y por lo tanto que nadie me pueda
quitar esa alegría. Alguien que ya ha resucitado, ¿qué puede perder? Nada, ¿verdad? Por eso, primogénito de entre los muertos. Y el tercer adjetivo, ¿no? El tercer nombre que da el Apocalipsis dice: Jesucristo es el príncipe de los reyes de la tierra. El príncipe de los reyes de la tierra. Es curioso que diga príncipe y no rey, ¿verdad? Podría haber dicho, es el rey de los reyes de la tierra. Parece que príncipe es como segundón, ¿verdad? Pero si uno lo piensa, el príncipe es el que hereda todo cuando el rey muere. Y los reyes de la tierra son todos perecederos, ¿verdad? Claramente el Apocalipsis, cuando habla de reyes de la tierra, se puede referir a lo mejor a los reyes físicos, ¿verdad? Diciendo Cristo es el príncipe de todos ellos. Pero a lo mejor se refiere a otros reyes que hay en la tierra, ¿verdad? A esas idolatrías que hay en medio del mundo, que parece que reinan muchas veces, ¿no? El consumismo que parece que reina en los corazones de tanta gente, ¿no? El individualismo, la vanidad, ¿verdad? Muchos reyes tiene el mundo. Pues Cristo es el príncipe, porque todos esos reyes perecerán, ¿verdad? Ese mal que hay en el mundo perecerá. ¿Y quién reinará entonces? El príncipe, el heredero, cuando todo eso muera. Por eso, tú, Señor, eres el príncipe, ¿verdad? Tú eres el que siempre va a reinar. Y esto es bonito. Aquí en España entendemos mucho esta expresión, ¿verdad? Porque tenemos a una princesa, que la encomendamos mucho, Señor, en esta oración. Y la princesa, qué importante es. Y la princesa, en el fondo, no hace nada todavía. Me refiero, no gobierna, no reina, ¿no? Y sin embargo, oye, qué importante es para los españoles ya esta mujer. Pues de algún modo, lo mismo, ¿verdad? Oye, los reyes del mundo, de la tierra, gobiernan ya, ¿no? Reinan. Tienen su poder en el mundo. Pero el príncipe es Cristo. Y por lo tanto hay un modo de poder, ¿verdad? Como oculto, pero existente. Y por eso, Señor, esta expresión lo que quiere decir no es que tú seas el segundón, sino que en el fondo tú eres el auténtico rey, ¿verdad? El rey de verdad, el que siempre va a gobernar. Bueno, y después de decir estos tres nombres el Apocalipsis, después habla de nosotros, ¿no? Y dice, ¿qué dice de nosotros? Dice, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre. Nosotros, Cristo es todo esto, ¿no? Importantísimo. Tú, Señor, eres importantísimo. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que nos has librado de nuestros pecados con tu sangre. Esto es importante, ¿verdad? Con tu sangre. Porque cuando uno mira a un crucificado y ve esa sangre, ¿no? Que brota del costado, que brota de las rodillas, de la cabeza, pues un cristiano se tiene que conmover siempre, porque dice esa sangre se refiere a mí. No es algo simbólico. Cristo ha vencido, ha hecho todo y lo ha querido hacer derramando esa sangre. ¿Y por qué? Pues porque ese sacrificio, ¿verdad?, de la antigua alianza, que era siempre, pues, que había que sacrificar animales, ¿no?, y derramar sangre, porque si no derramaba sangre no era sacrificio, pues Cristo ha querido ser para nosotros eso, el animal que ha cargado con nuestros pecados. Había una tradición en el pueblo judío, ¿no?, que quizá nos ayude a entender más esta expresión, que era, pues, que en la fiesta del Yom Kippur, el sacerdote le imponía las manos sobre una vaca, creo que era, y la vaca lo que hacía era recibir los pecados del pueblo. Y por lo tanto, ¿no?, de algún modo el pueblo quedaba libre de los pecados porque alguien los cargaba, que era esa vaca. ¿Y qué había que hacer con esa vaca? Se expulsaba del pueblo para que muriese en el desierto. Era un modo de desterrar nuestro pecado. Por eso para los judíos, esto lo entendía muy bien, ¿verdad? Cristo nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre.
le hemos traspasado nuestros pecados y con su sangre los ha purificado. Por eso, un cristiano que ama a Cristo, que ama a Dios, tiene que cuidar mucho el sacramento de la confesión, porque mis pecados le han ofendido a Dios. Por mis pecados, por pequeños que sean, Cristo ha derramado sangre, y por eso nos duelen nuestros pecados, porque han sido causa del padecimiento de Cristo. Nos guste o no nos guste, pero ha sido causa de ese padecimiento. Por eso, alto precio hemos pagado. Y por eso en esta oración te pedimos, Señor, que aumentes nuestros deseos de amar la confesión, para amarte a ti, porque eres el que realmente nuestros pecados tienen que ver contigo directamente. ¿Qué más dice de nosotros el Apocalipsis? Dice: Cristo nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. Nos ha hecho reino y sacerdotes, ¿no? Dos cosas distintas. Nos ha hecho reino. Es curioso cómo los judíos se llamaban pueblo de Dios. Y ahora el Apocalipsis dice: Cristo nos ha hecho ya no simplemente un pueblo, sino que nos ha hecho reino de Dios. Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Que claro, en un pueblo hay un alcalde, en un reino hay un rey. Y por lo tanto Cristo eleva nuestra realeza, ¿verdad? Somos mucho más que un pueblo, somos algo mucho más grande, somos un reino. Y nos ha hecho sacerdotes para Dios. ¿Qué significa que seamos sacerdotes? Pues bueno, significa que yo soy sacerdote y vosotros, por el bautismo, sois sacerdotes también, ¿verdad? ¿Y qué significa ese sacerdocio real que ya tenéis? Significa que, ¿cuál es la misión de un sacerdote? Elevar las oraciones del pueblo a Dios, ¿no? Ser como ese intermediario entre Dios y su pueblo, ese puente que une lo divino y lo humano. Y por eso vosotros sois sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Que os toca rezar por el pueblo, ¿verdad? Os toca orar por los que no rezan. Os toca orar por los pecadores pidiendo su conversión. Os toca orar por los alejados de Dios para que se conviertan, ¿no? Con la misma intensidad con la que le pedís a los sacerdotes, ¿verdad? Rece por esta intención tan importante, que seguro que usted está más cerca de Dios, ¿verdad? Pues bueno, es verdad que en la misa el sacerdote está más cerca de Dios, pero eso no significa que vosotros estéis lejos de Dios. Sois sacerdotes por el bautismo y por lo tanto tenéis este poder de implorar a Dios y de que vuestra oración sea grata a Él, valga mucho. Y también del mismo modo tenéis el poder que hace un sacrificio que hacía en el tiempo de los judíos. Era el que ofrecía los sacrificios en el altar, ¿verdad? Por lo tanto vosotros también sois aquellos que tienen que ofrecer sacrificios a Dios. De un modo distinto, ¿verdad? ¿Cuál es vuestro altar? Pues vuestro altar será vuestra mesa de trabajo. Vuestro altar será pues el taller donde trabajáis. Vuestro altar será la cocina donde trabajas tantas horas. Y ese es vuestro altar. Y ese es el sacrificio que le tenéis que ofrecer cada día a Dios. Diciendo: Señor, esto es lo que voy a hacer con mis manos. Esto es lo que te quiero entregar. Pues bueno, yo me callo ya, ¿no? Con este libro del Apocalipsis tan bonito. Jesucristo es testigo fiel, primogénito entre los muertos, príncipe de los reyes. Y nosotros somos aquellos que Dios ha librado del pecado y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios. Pues que ahora en silencio, aprovechemos para hablar con Cristo, con el Rey de los Reyes.